Pongan atención que hoy les voy a contar la verdadera historia de Romeo y Julieta. Desde hace mucho quería recontarles esta historia y agregarle más datos que nos van a permitir entenderla mejor. Así que empecemos por algo importante. ¿Romeo y Julieta es una historia real? No. Ni siquiera es una historia salida de la mente de Shakespeare. En esa época muchas historias y personajes estaban ahí al servicio de los bardos o actores y ellos hacían sus versiones. Los derechos de autor no eran lo que son hoy en día. Así que Shakespeare simplemente tomó una historia que ya existía. Muchos académicos sostienen que la inspiración vino de una antología de cuentos del italiano Matteo Bandello. Aunque cabe mencionar que él a su vez se inspiró en una historia muy parecida de Luigi da Porto. De hecho, la obra de Luigi da Porto, historia novelada de dos amantes desafortunados, fue escrita unos 80 años antes y los protagonistas también se llaman Romeo y Julieta. Y el relato también sucede en Verona como en la obra de William Shakespeare. Así que como verán el relato ahí andaba. De hecho es muy probable que Luigi da Porto tomara muchos elementos de una obra anterior llamada Mariotto y Ganosa de Masuccio Salernitano. Y eso es solo en Italia. Podríamos ir rastreando relatos similares y terminar en Mesopotamia con Píramo y Tisbe, pasando por una historia de la India llamada Malati Madhava. Todo eso es importante porque es uno de los argumentos que utilizan los oxfordianos para defender la autoría de las obras de Shakespeare. Argumentan que no era necesario tener tanta cultura o viajar para describir lo que describe William. Eran relatos que ya existían. Es una tragedia, el propio título nos lo dice, la excelentísima tragedia de Romeo y Julieta. No hay ni que leerlo, desde antes de abrir el libro ya sabemos que la historia será trágica. Pero les adelanto que también será una oda al amor malsano y tóxico disfrazada de romance. La obra empieza con dos familias rivales golpeándose en la calle. Por un lado tenemos a los Montesco y del otro a los Capuleto. Dos familias que se odian profundamente, pero Shakespeare nunca explica bien por qué. Alude a rencores del pasado y la defensa del prestigio familiar, pero haciendo un análisis más profundo podríamos encontrar un paralelismo entre los güelfos y los gibelinos. Curiosamente en la Verona de los 1300 había una familia gibelina, los Monticoli, rivales de los Capello. La familia güelfa dal Capello curiosamente era la dueña de la casa de Julieta que muchos turistas visitan en Verona. Entonces, sabiendo lo anterior, el conflicto entre ambas familias toma un aspecto mucho más profundo y podemos intuir que el odio entre los Montesco y Capuleto no solo es por rivalidades económicas. Entendemos mejor por qué es imposible una amistad o romance entre sus miembros. Y bueno, continuando la historia que nos cuenta Shakespeare, cuando las familias están golpeándose, el príncipe de Verona detiene la pelea y vamos a uno de los miembros de la familia Montesco, un joven llamado Romeo que sufre por el amor de una chica llamada Rosalina. Julieta no era el amor de Romeo, él está obsesionado con Rosalina pero ella no le corresponde porque es una Capuleto. La situación deprime tanto a Romeo que su amable primo preocupado por él le dice que se cuelen en una fiesta de los Capuleto para poder acercarse a Rosalina. Pero en la fiesta Romeo ve a la prima de Rosalina y olvida el amor que siente y ahora se enamora de Julieta Capuleto, que por cierto tiene 13 años. Julieta sintió desde el otro lado del salón las miradas que le lanzaba Romeo y le preguntó a su nodriza si conocía a ese joven. La mujer le responde que es un Montesco y eso la pone muy triste porque considera que es muy atractivo. Romeo olvida su amor por Rosalina y al concluir el baile se infiltra en el patio de los Capuleto y bajo el balcón de Julieta escucha a la joven decir que está locamente enamorada de él. Más tarde trepa el balcón de Julieta para declararle también su amor. Al día siguiente Romeo se encuentra en la calle con un Capuleto, un primo de Julieta llamado Teobaldo que lo reta a un duelo pero él no acepta. Su primo Mercucio decide defender el honor familiar y se bate en duelo con Teobaldo pero es herido de muerte. Romeo enfurece y asesina al primo de Julieta y ella al enterarse se pone muy triste, pero porque descubre que Romeo ha sido expulsado de la ciudad bajo pena de muerte. Y la cosa se complica cuando el padre de Julieta la ve triste y asume que es porque no ha encontrado marido.
Le arregla un matrimonio con un conde y Julieta acepta pero le pide que posponga el compromiso. Su plan es que la dejen en paz pero ganar tiempo y encontrar el modo de huir con Romeo, el joven que conoció hace menos de 3 días. Esta oda a la toxicidad continúa cuando Julieta decide acudir con un fraile a pedirle ayuda para poder huir con Romeo y el fraile, siendo todo un adulto responsable, le da a esta niña de 13 años un brebaje que simulará la acción de un veneno por 42 horas. El plan es que cuando su cuerpo sea depositado en la cripta familiar ella podrá escapar con Romeo al cabo de unas horas. El fraile acepta el plan a regañadientes, que podría salir mal. Incluso le envía una carta a Romeo explicándole los detalles del plan. Pero la carta no llega a tiempo y cuando Romeo escucha que Julieta, la niña que conoció apenas unos días antes, ha muerto, ¿qué creen que dice? Efectivamente, como muchos se imaginaron, Romeo se quiere matar, hasta compra un veneno y se arriesga a volver a Verona para entrar a la cripta donde está el cuerpo de Julieta. Pero en la cripta se encuentra con el noble con el que Julieta se iba a casar y pensando que Romeo es un ladrón de tumbas lo ataca y Romeo lo mata. Antes de morir le pide a Romeo que ponga su cuerpo junto al de Julieta y los deje descansar juntos. Pero lo que nadie sabe es que en menos de una semana Romeo y Julieta no solo se conocieron y hablaron un par de veces, también se casaron en secreto. Así que ignora la última petición del prometido de su esposa y Romeo corre a abrazar el cuerpo de su amada. Al tenerla entre sus brazos el dolor lo desgarra y decide beber el veneno que había comprado, pero recuerden que el de Julieta era un falso veneno y en ese momento despierta, ve el cuerpo de Romeo. ¿Y qué creen que hace Julieta? No solo lo dice, toma una daga y se la clava porque no puede vivir más sin Romeo. ¿Ya vieron? Es todo menos una historia de amor, es una tragedia que dura 6 días desde que los enamorados se ven por primera vez y termina con ellos y otros 4 personajes muertos. Así que la próxima vez que escuchen a alguien decir que Romeo y Julieta es una historia romántica, le pueden contar lo que aprendimos hoy. Y esa fue la verdadera historia de Romeo y Julieta. Nos vemos con otra historia. Fin. No olvides suscribirte al canal si te gustan estas historias y disfruta de todo el contenido de tu podcast favorito. Créditos a Rafael Poulán.